Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad contamos con la presencia vía teléfono con el señor Daniel Guamán. Él es coordinador del proyecto de ecoturismo sostenible del Parque Nacional Huascarán, y acudimos a él para que nos pueda explicar y dar información sobre el turismo de montaña, qué es el turismo de montaña y cómo esta actividad ayuda a las comunidades. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Y buenas tardes a todos tus radioescuchas. Aprovecho para desearles a todos, a cada una de las familias que nos está escuchando, un muy buen año 2022. Efectivamente, el programa, el proyecto en el que yo trabajo o dirijo está enfocado en el turismo de montaña. Y el marco en el cual se ha formulado este proyecto y la intención de este proyecto es de conservación del medio ambiente, conservación de espacios naturales, y por eso lo estamos ejecutando dentro del Parque Nacional Huascarán. Es un componente importante dentro de este proyecto. Y muy buena tu pregunta. ¿En qué consiste el turismo de montaña? Fíjate, las montañas, empecemos por decir que las montañas son fundamentales para la vida de todas las personas, en todo el mundo. Nuestro país, además, es un país que goza de tener una de las cordilleras más amplias en el mundo, y voy a citarles como ejemplo de lo importante que pueden ser las montañas el solo hecho de que la Amazonía exista. No existiría como la conocemos si no existiera la cordillera de los Andes. La influencia de las montañas sobre el clima y sobre el desarrollo a lo largo de millones de años de la biodiversidad se debe fundamentalmente a que existen como una barrera, y esta barrera cambia las condiciones de un lugar, y esas condiciones son las que permiten que hoy gocemos de un territorio como la Amazonía, con esta enorme biodiversidad. Entonces, nos enfocamos en las montañas por eso, porque fundamentalmente dependemos de ellas para el agua y para el clima. Son espacios que nos brindan esta capacidad de resiliencia, esta capacidad de recuperación del estado climático. Hoy en día sabemos que debido a la gran cantidad de emisión de carbono en el mundo y todo este cambio climático que estamos viviendo, que ocasiona una serie de pérdidas lamentables en todo el mundo y en nuestro país también, es importante conservar algunos espacios que permiten que el clima se regule. Las montañas son esos lugares. Nosotros apuntamos hacia las montañas con el turismo, porque el turismo es la industria verde. El turismo es la industria que tiene menos impacto. Si la comparamos con la agricultura, la ganadería, la extracción maderera, o la comparamos incluso con industrias más tecnologizadas como la fabricación y la producción de productos enlatados o cualquier otra, el turismo siempre resulta siendo aquella que tiene menos impacto. Así que, tratándose del Parque Nacional Huascarán, donde se encuentra la mayor cantidad de nevados en nuestro país, que proveen de agua a los grandes ríos de nuestro país desde los Andes, apuntamos hacia el turismo para promoverlo dentro de comunidades que ya viven ahí. Sí, le quería preguntar, entonces es importante, si queremos proyectarnos en un país con tantos contrastes geográficos y que eso al mismo tiempo se convierte en la riqueza del Perú, es que el aspecto de la conservación es importante para poder ofertar estos servicios turísticos ambientales al mundo, ¿no? Exactamente, así es. La conservación de los escenarios naturales que no existen en otras partes del mundo, paisajes como los que tiene Perú, nos va a permitir ofertar al mundo algo que no se puede ver en otros lugares. Gozamos de paisajes como la Amazonía, por ejemplo, o los Andes, que son absolutamente ajenos para un poblador europeo o de Asia. Y esa es una oferta importante que tenemos que mostrar para que lleguen turistas aquí. La conservación es fundamental. Si no los conservamos, por supuesto,
no tenemos el elemento que es fundamental para el turismo, que son los paisajes, la biodiversidad y todo esto que maravilla a las personas que vienen a nuestro país. Desprendo de lo que usted nos dice que hay un mito que debemos derrumbar, el hecho de que este país de contrastes con 3 regiones marcadas desde la época del colegio, costa, sierra y selva, podrán parecer realidades geográficas distintas y hasta culturales, tradicionales, pero usted nos acaba de decir de que están relacionadas unas con otras y que la existencia de una región depende justamente de lo que pueda ocurrir en este caso en los Andes. Por lo tanto, sí, somos un país de contrastes, pero que tienen una vinculación bastante fuerte para coexistir. Así es, así es. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. En los Andes no habría agricultura, no habría lluvia, si no llegara la humedad proveniente de la Amazonía. Y por otro lado, el agua que discurre de los Andes a través de grandes ríos, que luego terminan formando el Amazonas y otros, tampoco existiría si no viniera la lluvia de los Andes hacia la Amazonía. Estamos conectados, no podemos romper esta cadena. En el momento en que la rompamos, va a haber un efecto catastrófico en uno y otro espacio. Lo mismo ocurre con la costa. La costa peruana depende de los valles interandinos que discurren sus aguas hacia el lado del Pacífico proveniente de los Andes. Estamos interconectados. La naturaleza no conoce límites, no conoce de fronteras, se mueve libremente y tenemos que verlo así en adelante. Aun cuando somos un país con mucha diversidad, debemos entender que somos un solo gran país y que el esfuerzo en un punto va a traer mejoras siempre a los demás. Actividades extractivas que existen en nuestro país, tanto en la zona andina como la minería y en la selva la extracción del petróleo, trastocan eso que usted nos dice para aprovechar mejor turísticamente, porque el turismo, conocida como la industria sin chimeneas, es mucho más responsable en el cuidado de estas tierras, de este ambiente nuestro variado. Sí, pero por supuesto. Fíjese, el turismo lo tenemos que ver como si fueran anillos concéntricos. Cuando una persona que decide ir a un país o está buscando un destino, piensa en una experiencia completa, piensa en la satisfacción que va a tener al llegar a un lugar. Y esa experiencia empieza en una computadora, mirando una pantalla y viendo lo que quiere saber sobre ese país. Si de pronto uno se encuentra con que la Amazonía está deforestada, que se hace en extracción petrolera sin los debidos cuidados, que hay conflictos socioambientales, derrames, que se hace minería contaminante, Madre de Dios, que discurre algunos productos tóxicos como el mercurio que se acumula en los peces, etcétera. Por supuesto, esa persona se lleva una imagen muy mala y dice, bueno, no era tanto como yo soñaba. Ciertamente el lugar al que va a llegar probablemente no tiene todos estos problemas. Va a estar en un hotel y va a haber alrededor probablemente 2 kilómetros donde no va a encontrar esto. Pero cuando uno habla de turismo, hay que fijarse en cómo muestra su país al mundo. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Estas empresas extractivas tienen que hacer las cosas bien. La legalidad en los procesos, como por ejemplo en la minería, tiene que darse, tiene que encaminarse hacia ello. No podemos seguir caminando hacia una deforestación absolutamente irresponsable. Todo está conectado nuevamente. Entonces sí, afecta por supuesto a la calidad de producto turístico como país. Los peruanos tenemos que convencernos que esa es una gran posibilidad para generar divisas
y vivir como viven otros países, teniendo como su principal actividad el turismo, países que no tienen esta variopinta presencia geográficamente hablando, con tanta tradición, con tanta cultura, con nuestra gastronomía, etcétera, etcétera. ¿No terminamos de convencernos, digo, de que somos una potencia turísticamente hablando? Sí, hay dos visiones respecto al turismo. La tradicional, en la cual vemos países como España, por ejemplo, que oferta playas y prácticamente acapara la demanda europea de turismo, o África, para muchos que les gusta la naturaleza y viajan en millones de personas con cámaras enormes para fotografiar elefantes y leones. Ese es un turismo a nivel de industria. Perú no tiene esa vocación. Perú no podría ser un país enfocado como un destino industrial del turismo, es decir, con grandes masas llegando. Perú, por su geografía y su riqueza, tiene muchos espacios que mostrar y está más bien, tiene vocación para el otro tipo de turista, el turista responsable, el que llega probablemente en menos número, en grupos más pequeños, pero busca calidad y disfruta de la naturaleza bien conservada, está dispuesto a gastar más también, valora la cultura, valora el trabajo hecho a mano y se aleja más de lo que es la industria, del gran hotel de lujo, con pisos de mármol y con aire acondicionado. Es un turista más consciente de lo importante que es llegar a un lugar y aprender. Ese es el nuevo turista, el turista ambiental, el turista que cada vez se ve más. A ese tipo de turista sí podemos atender, y a ese tipo de turista sí podríamos decir que Perú tiene mucho que ofrecerle. Es la nueva visión del turismo. Está creciendo muchísimo, muchísimo, no es poco. Demanda trabajo, demanda organizarnos, demanda aprender a brindar los servicios como se requieren, demanda inversión probablemente también, y demanda, como bien dices, convencernos a nosotros mismos de que nuestro producto es bueno y trabajarlo. ¿Y cómo vamos en cuanto a políticas públicas en ese sentido? Es decir, perfecto, los peruanos tenemos que convencernos de que esa es una gran posibilidad, pero también tiene que haber decisiones desde los más altos niveles para que esto se convierta en política de Estado. ¿Cómo estamos en esa línea, señor? Yo creo que no. En general, Perú es un país que en cuanto a normas y en cuanto a reglamentaciones, habilitaciones, está bastante bien estructurado. Quiero diferenciar lo que el Estado puede hacer, que es muchas veces normar, regular, organizar, promover, y lo que el sector privado puede hacer. En cuanto a reglamentación y normas, yo diría no nos falta más. ¿Dónde veo yo que hay un vacío por llenar? Es en la experiencia del poblador que se encuentra en un lugar, ve el entorno y dice, tengo un lugar magnífico, ¿y ahora qué hago? Ese es el punto en el que el Estado no interviene, porque las normas están dadas. Usted puede hacer un albergue y usted está perfectamente autorizado para poder manejar tal y cual cosa, eso está en las normas, pero el emprendimiento requiere de orientación, requiere de asesoría, requiere de conexión con el mercado, requiere de aliados en otros países. Esa pequeña brecha no es muy complicada, es la que probablemente falte cubrir. Y yo veo en ello un rol importantísimo en organizaciones como las ONGs. ONGs, por supuesto, con una orientación adecuada, ¿no? Hay ONGs como en todo, de todo tipo, y algunas mejores que otras, pero ahí es donde
entra una organización que tiene un pie dentro del país y el otro pie en otro país, porque puede interconectar, puede trasladar información, puede unir intereses, puede crear este puente que luego termina siendo una iniciativa, y esa iniciativa puede crecer y llegar a ser algo importante. Yo no diría que hay mucho más que trabajar por parte del Estado. Hay más bien mucho más que trabajar en la conexión entre los países donde se encuentra la demanda y nosotros que tenemos la oferta. Bien, Daniel Guamán, muchísimas gracias por habernos permitido este diálogo y conocer el importante trabajo que se realiza en el proyecto de ecoturismo sostenible del Parque Nacional de Huascarán, su importancia, por lo tanto, y que los que vivimos en esta parte del país, en la Amazonía, concretamente en la región Loreto, desde donde su capital, Iquitos, se transmite el programa Amazonía 21, seamos capaces de entender y de mirar al país como un todo en cuanto a esta responsabilidad y conservación con nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, Daniel Guamán. Gracias, Rubén, gracias a tu programa y felicitaciones por la iniciativa. Me da muchísimo gusto. Ojalá tenga oportunidad de volver a encontrarnos y comentar alguna otra cosa. Gracias. Amazonía 21.